12. Coloquémonos de pie y leamos a una sola voz. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Puede sentarse. ¿Su merced sabe qué son las solas de la Reforma? Sola Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, ¿sí? Solo por fe, solo por gracia. ¿Su merced conoce cuáles son las doctrinas de la gracia? La total depravación, la elección incondicional. ¿Sí las han estudiado en ese orden? Bueno, de cualquier modo, esas dos cosas que menciono no es lo único importante que debemos conocer. Hay otra área que debe ser conocida por una iglesia bíblica y es la teología del pacto. Algunos de nosotros venimos de un trasfondo donde pacto tiene una connotación tan triste que lo reducen como a una especie de promesa de dinero. Entonces vamos a hacer un pacto con Dios y echan un dinero en un sobre y van como con una petición, y algunos de pronto vienen de un trasfondo así. Yo vine de un trasfondo así hace unos 20 años, pero el Señor nos rescató de esas malas enseñanzas. No, les voy a hablar, y el pastor lo ha estado haciendo, del pacto bíblico. El que hace los pactos es Dios, no nosotros. Él es el que ha hecho el pacto, por eso hablamos de un antiguo pacto y un nuevo pacto, ¿sí? Entonces este tema no es un asunto secundario, terciario, descartable, es un asunto muy importante, es un distintivo de una iglesia bíblica, de una iglesia especialmente reformada, es decir, que ha vuelto a las doctrinas originales, que trata de regresar a lo que desde los apóstoles se enseñaba, ¿sí? Entonces vamos a estar enseñando este tema en 3 puntos. El tema pues es bastante amplio, pero espero lograr abarcar quizás los 3 o quizás 2. Ahí vamos a ver cómo nos guía el Señor. El primer punto será las generalidades de la teología del pacto. ¿Qué es eso de teología del pacto? Bueno, cuando hablamos de teología del pacto estamos diciendo la manera en la que Dios se relaciona con los seres humanos. Dios decidió por su soberana voluntad relacionarse con los seres humanos a través de pactos. Ese fue el método que Él escogió. Por eso nos vemos obligados a estudiar los pactos bíblicos. ¿Usted se acuerda que Dios hizo un pacto con Noé, un pacto con David? Sí, bueno, todos esos son ejemplos del pacto. Bueno, entonces cuando hablamos de teología del pacto estamos diciendo que vamos a estudiar el plan de redención de Dios por la humanidad, para la humanidad, en la historia de la humanidad. Es el desarrollo y el cumplimiento de ese plan. Desde Adán pasamos por la totalidad de las escrituras hasta cuando Cristo regrese. Todo eso es la teología del pacto, estudiando cómo Dios se relacionó con nosotros y cómo se desarrolló esa comunión con nosotros desde el Edén hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, esta teología del pacto es un método de interpretación de la Biblia. Si vamos a leer la Biblia, a interpretarla correctamente, debemos partir de que Dios se relacionó con nosotros por medio de pactos. Bueno, estos pactos están revelados en la Escritura y nos ayuda a ver la manera en que Dios trata con nosotros y ese proceso que fue paulatino, progresivo, poco a poco. Claro,
pongámonos a pensar, no es lo mismo cómo Dios se relacionó con Adán o cómo se relacionó con Abraham y compararlo cómo se relacionó con David o con los apóstoles. O sea, vemos como que los apóstoles conocieron a Dios de una mejor manera que como lo conocieron Abraham, Isaac y Jacob. Porque para el momento de los apóstoles ya había más revelación, ya Dios se había revelado más. ¿Sí? Entonces este pacto va de lo menos a lo más. Poco a poco Dios se va revelando. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando se presentó Dios a Moisés en Éxodo 3, le dijo, a tus padres yo me presenté no como el yo soy, no les dije mi nombre, pero ahora sí lo voy a hacer. Dígales que yo soy el que soy, te ha enviado, ¿se acuerdan? O sea, está diciendo que en el pacto que se va a hacer con Moisés va a haber una revelación que antes no había. ¿Se dan cuenta? O sea, poco a poco la revelación va siendo más clara. De modo que cuando estamos ahora con el Nuevo Testamento, la revelación es clarísima en comparación a Génesis, por ejemplo. ¿Me hago entender? Entonces, si entendemos esto, va a ser fácil comprender e interpretar correctamente la escritura. Pero algo importante, Dios no solamente se relaciona con pactos, hay un detalle importantísimo que está en Efesios 2:12, que lo acabamos de leer, y quiero que subraye eso. Dice, hablándonos a nosotros que no éramos judíos, que estábamos fuera de Israel, ustedes y yo, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, en fin, gentiles, dice la Biblia. Dice allá, ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué dice? Ajenos a los pactos de la promesa. Eso es muy importante, porque dése cuenta, está hablando de los pactos, es decir, hay varios pactos, pero ¿cuántas promesas hay? Una. Importantísimo. Entonces, la teología del pacto lo que trata es, veamos cómo Dios se ha relacionado con nosotros desde Noé, Abraham, Moisés, David, ¿sí? Pero que entre todas esas formas de revelación hay algo que las conecta. Hay una cosa, hay un tema que conecta todo y es lo que hace que la Biblia sea una. La promesa. ¿Cuál es la promesa? La venida de un Salvador. Dios le dijo a Adán, ¿se acuerdan? Que de la simiente de la mujer vendría el que aplastaría la cabeza de la serpiente. O sea, ya hubo un pacto y una promesa. Se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. O sea, hay un pacto, ahí está la misma promesa que se le dijo a Adán y a Eva. Luego vemos con David, de entre tus lomos saldrá uno que ocupará el trono y su reino no tendrá fin. ¿Qué es eso? Otro pacto, pero la misma promesa. Entonces, si entendemos esto, no solamente vamos a decir, sí, Dios se relacionó con pactos. No, vamos a ver, de hecho, algo más importante, que todos esos pactos tenían algo en común, algo en la mira, la promesa. Y la promesa era el Señor Jesús, la llegada de la salvación, de la restauración de todas las cosas a través de Cristo. Entonces, ¿se da cuenta? Si entendemos la teología del pacto, vamos a interpretar correctamente la Biblia. Interpretar correctamente la Biblia no es que tengamos un tablero y terminemos haciendo un montón de cuadros y números y fechas. No. Si usted ve a alguien interpretando la Biblia así, ya es una señal de que lo está haciendo mal. Interpretar la Biblia es que cuando usted está leyendo Salmos, puede interpretar lo que está ocurriendo en ese momento, pero también ve a Cristo. Este jueves, un ejemplo, estudiamos el Salmo 38. Vimos la enfermedad que tuvo David, los problemas que tuvo David. ¿Y cómo terminamos? Viendo a Cristo. Porque ese es el sentido de la Biblia, Jesús. No es forzar a la Biblia a que diga lo que uno quiere decir, pero sí ver, contemplar la hermosura del Señor Jesús que estaba revelada desde antes.
El Señor Jesús se encuentra en Levítico, se encuentra en Reyes, se encuentra en Isaías. Si tenemos una teología del pacto que sea correcta, vamos a encontrar al Señor Jesús. Él es la razón de ser de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? No hay que hacer un cuadro con marcador y números, fechas, que esto, que el otro, que Rusia, que Israel, que... No, es encontrar al Señor Jesús en su esplendor, en su belleza. Esa es la razón de ser de la Escritura, de los pactos, de la promesa. Bueno, entonces, retroalimentemos lo que estamos diciendo hasta ahora en este primer punto. Dios quiso relacionarse con la humanidad a través de pactos. En Efesios 2:12 se habla de pactos, ¿cierto? Y que entender estos pactos es lo que se llama como teología del pacto. Esa teología del pacto es la mejor manera de interpretar la Biblia, porque vemos cómo Dios se relacionó y desarrolló su comunión con nosotros, pero también que hay algo que une todos los pactos, la promesa, es decir, la venida del Señor Jesús. Eso es lo que estamos diciendo hasta ahora. Les coloco otro ejemplo. En Éxodo y Levítico hay varias órdenes. Por ejemplo, una dice a los hombres, no se corten la punta de la barba. Hay otra orden que dice, no mezclen semillas en su era. Hay otro que dice, no asarás al cabrito en la leche de su madre. Y nosotros hoy como cristianos leemos eso ¿y qué? O sea, ¿qué utilidad tiene eso para nosotros? Encontramos que la fiesta de Pentecostés, que las ofrendas de paz en Levítico, si usted tiene una teología del pacto correcta, usted va a interpretar eso, no para que entonces dejarse crecer la barba y no hay que despuntarla porque es que la Biblia dice, o no hay que hacer lo que dice, interpretar la Biblia a la manera de cada cual. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que el hombre no use ropa de mujer, la mujer no use ropa de hombre, y hoy día usan ese versículo para prohibir a la mujer vestirse bien, porque piensan entonces que tienen que adecuarse a una cierta manera de vestir, y el texto no está diciendo eso, el texto está dado en un contexto cultural diferente. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿a qué voy con eso? Pues mostrarles que si tenemos una teología del pacto correcta, vamos a aplicar la Biblia a la iglesia de manera correcta. Hay un versículo en Corintios que sirve de ejemplo para lo que estoy tratando de expresarles. Cuando el apóstol Pablo habla de que él no pidió ofrendas a la iglesia de Corintios, si quieres mírenlo, 1 Corintios 9, 1 Corintios 9:9. Y acá hay un ejemplo de lo que estoy expresando. Leámoslo desde el 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Miren el 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dense cuenta. ¿De qué está hablando Pablo acá? Él está diciendo, ¿es que acaso los que predican el evangelio no tienen derecho de recibir un salario por su ministerio? ¿Acaso la Biblia no dice en la ley, no le pongas bozal al buey que trilla? Eso es lo que él está diciendo. Pero está citando Deuteronomio 25:4. No le pongas bozal al buey que trilla. ¿Qué tiene que ver eso? Pero dése cuenta cómo lo interpreta. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Sí, o sea, él está tomando un versículo que uno podría decir, ¿ya qué sirve si nosotros no tenemos ganado? Pero lo está aplicando a la iglesia. Bueno, tener una teología del pacto permite hacer esto, interpretar correctamente la Biblia.
aplicarla correctamente. No todo lo que está en el Antiguo Testamento hay que aplicarlo a los días de hoy, así como dice allá. Hay que saberlo interpretar. Bien. Bueno, con el pastor Marvin, ustedes ya han estado viendo varios pactos o esa teología del pacto. En términos generales, nosotros hablamos de 3 pactos generales. Hay 3. El pacto eterno de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Son los 3 principales pactos. Cada uno de estos pactos son la manera en la que Dios quiso relacionarse con la humanidad. 3. Bueno, ahora no solamente hablamos de pacto, hablemos de otro término que puede ser la primera vez que lo escuchan, quizás si está tomando apuntes. Es el término cabeza federal. Cabeza federal. Cada uno de esos pactos fue hecho con una cabeza federal. Es decir, ¿qué es una cabeza federal? Un hombre escogido por Dios para representar a las personas, a la humanidad. Ejemplo, Dios escogió a Noé y hace un pacto con la humanidad y dice, no voy a volver a destruir el mundo con agua. Entonces, Dios hace un pacto y lo hace con una cabeza federal, que es Noé. En ese momento Noé es representante de usted y de mí, literalmente, e incluye hasta la creación misma. Luego usted sigue pasando en la Biblia y Dios hace un pacto con David. Lo mismo, hace un pacto y la cabeza federal de ese pacto, ¿quién es? David, que a través de él iba a venir un rey, ¿cierto? Entonces eso es lo que es cabeza federal. Un hombre escogido por Dios, un varón, siempre ha sido un varón, con él para hacer el pacto. Esa persona era el representante. Si él cometía pecado, todos estaban en pecado. Si él obedecía, todos obedecían. Dios dice a Abraham, ¿cómo no voy a contarle a Abraham lo que voy a hacer si yo sé que él va a enseñar a sus hijos a que me sigan? ¿Se acuerdan? Eso está en Génesis 19. Entonces hay un pacto con Abraham, él es la cabeza federal y Dios está diciendo que lo que él haga va a repercutir en sus hijos. Ahora usted mire, por ejemplo, Segunda de Reyes, cualquier rey dice, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y en aquel día el pueblo tal cosa. O sea, si el rey estaba mal, todos estaban mal. Y cuando usted ve en la Biblia, e hizo lo justo conforme como lo hizo su padre David. Y el pueblo adoraba al Señor. Sí, o sea, si el rey estaba bien, el pueblo estaba bien. Eso era la cabeza federal. Y un ejemplo por excelencia de esto, Adán. ¿Qué enseña Romanos capítulo 5? Que en Adán todos pecamos, porque Adán era la cabeza federal. Por eso ustedes y yo nacemos en pecado, porque Adán era la cabeza federal. Él nos representaba a nosotros. Cuando él peca, usted y yo también pecamos. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la teología del pacto? Porque esto es la Biblia, es el lenguaje de la Biblia. Entonces, si la cabeza federal obedecía, todos son bendecidos. Si la cabeza federal desobedece, todos son maldecidos. No importa el tiempo, no importa la genealogía, todos caen bajo maldición. Adán peca, ustedes y yo, más de 5.000 años, 6.000 años después, estamos en una condición también de caída. ¿Ven? Ahora, entonces, 3 pactos con cabeza federal y esos 3 pactos tienen una cosa importante que no deben perder de vista. Aunque hablamos de varios pactos, todos estos pactos están interconectados. Hay una unidad entre ellos. El uno depende del otro. Claro, por ejemplo, Dios habla con Moisés y le dice, te voy a llevar a la tierra que juré a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, va a ser un pacto con Moisés, pero ese pacto depende de lo que Dios le dijo a Abraham. Cumple lo que le dijo a Abraham y depende de lo que le dijo a Abraham. O sea, dependen unos de otros, no son épocas separadas. En las iglesias evangélicas
modernas se enseña algo que se llama dispensacionalismo. Ellos dicen que Dios trató con la humanidad en 7 eras, 7 dispensaciones. Y para ellos esas épocas están separadas. Que Dios trató en el tiempo de Moisés de una manera, que Dios trató con David de una manera y que son diferentes. No, eso no es cierto. Dios ha tratado con el ser humano siempre por medio de pactos, con una promesa, pero cada pacto depende del otro. No son independientes, son interdependientes. Bien, entonces en este primer punto vemos lo más general de este tema, cómo Dios se relaciona con el ser humano, que hay 3 pactos generales, que hay una sola promesa. Y bueno, vamos ahora al segundo punto. Expliquemos cada uno de estos pactos a la luz de la Escritura. Vamos a Hebreos. Hebreos 10, 5. Expliquemos los 3 pactos. Comencemos con el pacto de redención. ¿Qué es eso? Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, o sea, Jesús cuando se hizo hombre, que vino al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Esto le dice Jesús al Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Wow, este texto es impresionante. Esta es una conversación que está ocurriendo entre el Hijo y el Padre cuando el Señor va a venir al vientre de María. Y mire lo que dice el Señor. Se los parafraseo. Dios, Padre, ya no quieres más los holocaustos de Levítico. Me preparaste un cuerpo. Ahora vengo a hacer tu voluntad como está escrito en el rollo. Es decir, ¿en el rollo de cuál es? La Escritura. La palabra había anunciado la llegada de Cristo. Entonces dice Cristo, ya llegué a hacer tu voluntad. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Sigamos, versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, ¿quita qué? Las leyes de antes, las leyes ceremoniales de antes, ¿y qué establece? La voluntad. ¿Cuál? Que Cristo llegara. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso los cristianos no hacemos holocaustos. Por eso los cristianos no hacemos ofrendas como en los tiempos de antes, porque estamos bajo un pacto diferente. ¿Qué hay detrás de esto, hermano? Este es el pacto de redención. El pacto de redención es un acuerdo de vida que Dios el Padre hizo con Dios el Hijo en la eternidad. Antes de que existieran todas las cosas, el Padre hizo un decreto donde escogió a un número de personas. Y en ese decreto, el Hijo dice, yo iré, heme aquí, envíame a mí. Para hacer tu voluntad yo iré. O sea, hacen un acuerdo en la eternidad. El Padre constituye al Hijo y el Hijo se convierte en el mediador y en la cabeza de los escogidos. Y el Espíritu Santo viene siendo una garantía, una promesa a favor de esos escogidos. Entonces, este pacto de redención es un pacto trinitario que ocurrió en la eternidad y Dios lo hizo con Cristo en la eternidad. Y ahí lo estamos viendo. Ellos dos, aquí no estamos nosotros, de que usted aceptó, que usted no quiso, o que el pecado, que la decisión, no. Aquí usted está viendo Dios Hijo hablando con Dios Padre. Eso ocurrió en la eternidad. Hay muchos textos más, pero pues vamos rápidamente. Segundo pacto, el pacto de obras. Vamos a Romanos 5,
12. Romanos 5, 12. Y aquí está lo que les estaba compartiendo hace unos minutos. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, o sea, antes de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, como lo hizo Adán, el cual es figura del que había de venir. En fin, después de seguir leyendo hasta el final del capítulo, ahí se ve esa influencia que tuvo Adán como cabeza federal sobre todos nosotros. Ahora mire Oseas 6:7. Oseas 6:7. Aquí está hablando el Señor al pueblo de Israel. Oseas 6:7. Y dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron ¿qué? El pacto. Allí prevaricaron contra mí. O sea, está diciendo el Señor, los israelitas, yo había hecho un pacto con ustedes, pero ustedes hicieron lo mismo que hizo Adán. Transgredió el pacto. ¿Sí? Es decir, con Adán hubo un pacto. Ese es el pacto de obras. El pacto de obras es la relación pactual en la que Dios puso a Adán como cabeza federal. Y alguien puede decir, no, pero qué injusto porque, o sea, pecó él y yo qué tengo que ver. No, pues es que usted es descendencia de él y usted también pecó. Y es más, se lo pongo con más franqueza. Adán era puro, usted no. Adán era bueno, usted no. Entonces, si Adán falla, nosotros peor. Entonces, esa relación de pacto ocurrió cuando Dios estaba con Adán antes del pecado. ¿Sí? Cuando Dios puso a Adán en el jardín. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Usted se acuerda en Génesis 2? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del que está en medio del huerto, el del conocimiento del bien y del mal, no podrás comer, porque del día que comas de él, ese día ciertamente morirás. Ese es el pacto de obras. ¿Y por qué se le dice pacto de obras? Porque estaba sujeto a la obediencia, a una condición. Si Adán desobedece, transgrede. Si Adán obedece, va a ser bendecido. ¿Sí? Entonces Adán fue colocado sobre la creación como un virrey, sojuzga todas las cosas. Adán fue como un profeta, porque él recibió la palabra y se la enseñó a su esposa. Adán fue como un sacerdote, porque él estaba en el Edén guardándolo y ministrando a Dios desde allí. O sea, Adán, por eso dice Romanos, era figura del que había de venir, Jesús. Pero él falló. Y cuando transgredió con el pecado, entonces vino la maldición y la muerte. Vuelvo con la persona que dice, no, pero qué injusto, porque yo qué tengo que ver con que Adán haya pecado, eso no me parece. Bueno, si usted dice que no le parece justo que seamos juzgados por el pecado de Adán, entonces es justo que Cristo haya muerto por nosotros, llevando el pecado a nosotros. Dese cuenta que se sostiene todo en esta doctrina, porque si Adán pecó y todos nosotros pecamos en Adán, cuando viniera el segundo Adán, que fue santo, que fue perfecto, seríamos nosotros santos con él. Moriría él por nosotros en nuestro lugar. Entonces, si alguien no está de acuerdo con que sea juzgado con el pecado de Adán, entonces no es digno de decir que Cristo murió por él.
o que Jesús y su justicia es de nosotros. Ese fue el método que Dios escogió para relacionarse con nosotros. Él quiso hacerlo así. Eso no es que así enseñan tales denominaciones o que no, es que eso es lo que la Biblia muestra. La Biblia se sostiene de esto y eso se llama la doctrina de la imputación. De la imputación. Adán cae, caemos todos. El Señor Jesús se da por su pueblo, la justicia de Él se imputa, o sea, se coloca su justicia sobre nosotros y nuestro pecado sobre Él. Lo que pasó con Adán, lo mismo, pero como Él sí venció, mejor dicho, este tema es impresionante. Retroalimentemos, ya vamos terminando. Pacto de redención, ¿qué es? El acuerdo de vida que hizo Dios el Padre con Dios el Hijo. Es un pacto trinitario en la eternidad. El pacto de obras, ¿qué es? El pacto que hizo Dios con Adán. Cuando Adán pecó, todos pecaron. Esto anticipaba la llegada de Cristo. Ahora hablemos del pacto de gracia. ¿Qué es ese pacto de gracia? Bueno, el pacto de gracia podemos decir que se revela desde Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dese cuenta algo importante en Génesis 3:15, si quiere puede echarle un vistazo. Cuando eran inocentes fue el pacto de obras, pero el pacto de gracia nace cuando el ser humano ya pecó. Cuando Dios dijo, ciertamente morirás, o sea, ellos debían morir. Dios tenía el derecho porque ese era el trato. Si fallan, los mato. Se acaba. Él es soberano. Es el rey. Pero no los mata. No los corta, no los borra, no los fulmina. ¿Qué hace? Hace otro pacto. Génesis 3:15. Y le dice a la serpiente, esto que hiciste no se va a quedar así. Voy a restaurarlos. Y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, la mujer que fue la culpable de la caída. Dios promete que a través de una mujer llega la promesa para restaurar a la mujer también. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Tu simiente, ¿cuál es la simiente de Satanás? Los hijos del diablo, todos los enemigos de Dios. No solamente son los demonios, el anticristo, los falsos maestros, los falsos profetas. Todo lo que se oponga al Señor, esa es la simiente de Satanás. Y hay una enemistad porque siempre no hay armonía entre los dos. ¿Qué concordancia tiene Cristo con Belial o qué tiene que ver el templo de Dios y los ídolos? Dice Corintios. Pero, ¿por qué se llama pacto de gracia? Porque el ser humano había traicionado al Señor y merecía morir. Pero le plació a Dios dar esperanza. No los cortó. Hizo un nuevo pacto. Ese es el pacto de gracia. Por eso se le llama gracia, porque es por gracia. Una esperanza de salvación. No la merecían, pero quiso Dios darla. Por eso se llama pacto de gracia. Podríamos hasta decir, eso que se acordó en la eternidad pasada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, empezó a hacerse realidad en el tiempo, ya dentro de la creación, en Génesis 3:15. Dios, de su voluntad, de su amor, hace ese pacto con la humanidad. Ese pacto de gracia es el pacto que se empieza a desarrollar en la Biblia. Por eso les decía, con Adán hace ese pacto, ¿cierto? Que va a venir una simiente, o sea, un hijo. Esa misma simiente se le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo mismo. O sea, los pactos de la promesa. ¿Qué es eso? El pacto de gracia. De ahí pasa a David, por ejemplo, lo que les decía, que de David iba a surgir alguien que ocuparía el trono.
y que todos se sujetarían a Él. Todas las naciones alabarían al Señor en Él. Otro, el pacto con David, pero está hablando de la misma simiente, la misma promesa. Ese es el pacto de gracia. O sea, en la historia, el pacto de gracia contó con fases históricas para su desarrollo. Y esas fases son los otros pactos que aparecen en la Biblia. Me explico. Voy a resumirles todo de esta manera. El pacto eterno de redención en la eternidad. Bueno, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué merecen? La muerte. Pero ¿qué hace Dios en vez de matarlos? Un pacto de gracia. Listo, comienza el pacto de gracia. Ese pacto de gracia, el mismo pacto de gracia, comienza a desarrollarse en la Biblia con distintos personajes, con distintas cabezas federales. ¿Cuáles son? Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Entonces, es el mismo pacto de gracia que se le prometió en Génesis 3:15 a la humanidad y cada vez se va desarrollando más. ¿Se dan cuenta? Es un solo pacto, el pacto de gracia. Esos son los pactos de la promesa, por eso Efesios 2:12 dice eso. Entonces se dan cuenta, no son épocas, no son dispensaciones, no, estamos hablando de pacto. Todos estos pactos preparaban la llegada de la verdadera simiente. Porque yo les pregunto algo, ¿la promesa estaba en Abel? No. ¿La promesa estaba en Sem, el hijo de Noé? No. ¿La promesa estaba en Isaac? No. ¿La promesa estaba en Josué? Tampoco. ¿La promesa estaba en Salomón? No. O sea, se esperaba y todavía no llegaba hasta que por fin se llevó a cabo en el Señor Jesús. Todos esos pactos que usted ve en el Antiguo Testamento eran preparatorios del cumplimiento final del pacto de gracia. ¿Cuál es el pacto de gracia finalizado? Nosotros lo conocemos como el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia le llama el Nuevo Pacto. Bien, ese tema es, bueno, y en el pacto de obras la cabeza era Adán y todos pecamos en él. En el nuevo pacto, ¿quién es la cabeza? Jesucristo. Y en él tenemos vida eterna. Todos nacemos, amigo que nos escucha, hermano, ustedes y yo nacemos bajo ese pacto de obras por ser hijos de Adán. Ese pacto de obras fue transgredido y por eso heredamos la muerte. Debemos morir. No solo por los pecados de nosotros, hermano. Mejor dicho, hay una carga infinita de culpa. Por eso el infierno debe ser eterno. Todos nacemos en Adán. En Adán todos pecamos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso le decimos a las personas, crean en Él, Señor Jesús. Arrepiéntate de sus pecados. Porque el Señor en su gracia quiso traer al verbo de vida. Todo el que en Él cree no muere. Todo el que en Él cree no tendrá sed jamás. Lo que se perdió en Adán, en Jesús es restaurado. Lo que Adán no logró, el Señor Jesús sí. Adán desobedeció al Señor estando en un paraíso. Cristo se enfrentó a Satanás personalmente en el desierto con hambre, 40 días sin comer, y lo derrotó. En el Señor tenemos justicia. Ese es el pacto de gracia. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se le llama el pacto de gracia? El Evangelio. Todo esto iba al Evangelio. ¿Cuál era la promesa? El Evangelio. Los pactos de la promesa, ¿qué son? La promesa de la llegada del Evangelio. Esa es la teología del pacto bíblico. Las iglesias cristianas históricas creemos en esta teología del pacto. Por eso, el hijo de la promesa no era Isaac, era Jesús. La raíz de Isaí, el descendiente heredero del trono de David, no era Salomón, era Jesús. O sea, el Evangelio podría decirse que estuvo presente desde Adán con Génesis 3:15.
Y Adán y Eva fueron salvos porque creyeron a esa promesa. Creyeron. Noé, ¿cómo fue salvo? Porque creyó esa promesa. ¿Cómo fue salvo Abraham? Creyó esa promesa. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue salvo Moisés? ¿Cómo fue salvo David? ¿Por obedecer la ley? No, porque creyeron. La salvación siempre ha sido una y la misma. Por fe, por gracia y en el Señor Jesús. Antes era la simiente prometida, ahora es el Rey que ya llegó y está sentado a la diestra del Padre. Oremos.